Con el gusto de comenzar otro libro más, el segundo libro de los Macabeos. Aquí estamos y hemos estado haciendo como oración la invocación a la Santísima Trinidad, lo más grande que tenemos. Nos fue revelado en la fiesta del bautismo del Señor, ¿no? Padre que habla, el Hijo que es bautizado y el Espíritu Santo que lo confirma con la alegría, ungiéndolo como es el predilecto del Padre. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, les dije que esta vez no íbamos a tener receso y aquí estamos cumpliendo. Mañana vamos a seguir y vamos a continuar de la misma dinámica, 2 capítulos por día. Repito, con gusto y emoción, segundo libro de los Macabeos. Capítulo 1 y capítulo 2. Comenzamos con el 1. Los hermanos judíos de Jerusalén y de Judá saludan a los hermanos judíos de Egipto, paz y prosperidad. Que Dios los favorezca y se acuerde de la promesa que hizo a sus fieles servidores Abraham, Isaac y Jacob. Que les dé a todos el deseo de adorarlo y de hacer su voluntad con corazón generoso y de buena gana. Que Él les abra el corazón a su ley y a sus preceptos y les conceda la paz. Que escuche sus oraciones, se reconcilie con ustedes y no los abandone en la desgracia. Ahora mismo estamos aquí rezando por ustedes. El año 169, durante el reinado de Demetrio, nosotros los judíos les escribimos en medio de la grave tribulación que nos sobrevino aquellos años, desde que Jasón y su partido traicionaron a la tierra santa y al reino, cuando incendiaron las puertas del templo y derramaron sangre inocente. Oramos al Señor y nos escuchó. Ofrecimos un sacrificio con la mejor harina, encendimos las lámparas y presentamos los panes. Ahora también les escribimos para que celebren la fiesta de las Yoses en el mes de diciembre, en el año 188. Los habitantes de Jerusalén, de Judá, el consejo de los ancianos, y Judá saludan a Aristóbulo, consejero del rey Ptolomeo, miembro de la familia de los sacerdotes ungidos, y a los judíos de Egipto, deseándoles se encuentren bien. Salvados por Dios de graves peligros, les damos muchas gracias por ser nuestro defensor contra el rey, porque él expuso a los que se habían levantado en armas contra la ciudad santa. En efecto, cuando el generalísimo marchó a Persia rodeado de un ejército que parecía invencible, fueron descuartizados desde el templo de Nanea gracias a una estratagema de la que se valieron los sacerdotes de la diosa. Antíoco se presentó allí en compañía de sus consejeros con el pretexto de casarse con la diosa para recibir como dote sus inmensas riquezas. Los sacerdotes del templo de Nanea habían expuesto esas riquezas con motivo de la visita que Antíoco debía hacer al recinto sagrado, acompañado de unas pocas personas. Pero en cuanto entró Antíoco, cerraron el templo, abrieron la puerta secreta del techo y acribillaron a pedradas al generalísimo. Luego los descuartizaron, los degollaron y echaron las cabezas a los que habían quedado afuera. Bendito sea siempre nuestro Dios que entregó a los impíos. ¿Cómo vamos a celebrar la purificación del templo el 25 de diciembre? Nos pareció conveniente informarles para que también ustedes celebren la fiesta de las Yoses y la del fuego. El fuego que apareció cuando Nehemías, después de haber reconstruido el templo y el altar, ofreció sacrificios. Porque cuando nuestros antepasados fueron deportados a Persia, los piadosos sacerdotes entonces quitaron el fuego del altar y lo ocultaron clandestinamente en el fondo de un pozo seco. Lo escondieron también que nadie supo el sitio. Pasados muchos años, cuando Dios quiso, Nehemías, enviado por el rey de Persia, mandó a los descendientes de aquellos sacerdotes que habían ocultado el fuego que fueran a buscarlo. Y según nos cuenta, no encontraron fuego sino un líquido espeso. Nehemías les ordenó sacarlo y llevárselo. Y cuando ya estaban las víctimas sobre el altar, Nehemías mandó a los sacerdotes rociar con aquel líquido la leña y lo que había encima. Lo hicieron. Pasaron algún tiempo y el sol, antes nublado, brilló y se encendió una llamarada que dejó a todos admirados. Mientras el sacrificio consumía, todos los sacerdotes y todos los presentes oraban. Jonatán entonaba y los demás coreaban como Nehemías. Este era el texto de la oración: Señor, Dios, creador de todo, terrible y fuerte, justo y compasivo, único Rey y bienhechor, único protector, único justo, todopoderoso y eterno,
que salvas a Israel de todo mal, que elegiste y consagraste a nuestros padres. Recibe este sacrificio por todo tu pueblo Israel. Guarda tu porción y santifícala. Congrega a los nuestros dispersos, da la libertad a los que viven como esclavos entre los paganos. Fíjate en los despreciados y aborrecidos, para que los paganos reconozcan que tú eres nuestro Dios. Castiga a los tiranos que llenos de soberbia nos insultan. Planta a tu pueblo en tu lugar santo, como dijo Moisés. Arquitecto de un edificio nuevo debe proyectar el conjunto de obras, mientras que el decorador y el pintor solo tienen que atender. Perdón. Es que se saltó una página de más. Versículo 30. Los sacerdotes, por su parte, cantaban los himnos, y cuando se consumieron las víctimas, Nehemías mandó derramar el líquido sobrante encima de unas piedras grandes. Lo hicieron y se encendió una llama, pero se consumió en cuanto brilló la luz refulgente del altar. Cuando se hizo público el suceso y cuando contaron al rey de Persia que en el sitio donde habían escondido el fuego los sacerdotes deportados había aparecido un líquido con el que los acompañantes de Nehemías habían purificado las víctimas del sacrificio, el rey, después de comprobar el hecho, mandó poner una cerca y declarar aquel sitio recinto sagrado. Cuando el rey les hacía ese favor, había un intercambio de regalos entre el rey y sus favorecidos. Los acompañantes de Nehemías llamaron a aquel líquido neftar, que significa purificación, pero comúnmente se llama nafta. Hay que subrayarlo. Último versículo 36 del capítulo 1. Neftar, que significa purificación, pero comúnmente se llama nafta. Vamos al capítulo 2. En los documentos se lee que el profeta Jeremías mandó a los deportados recoger fuego, como queda dicho, y que el profeta, al entregarles la ley, les recomendó que no olvidaran los preceptos del Señor ni se extraviaran al ver estatuas de oro y plata revestidas de adornos. Y con otros consejos similares los exhortaba a no alejar la ley de su corazón. En este escrito se decía que el profeta, avisado por un oráculo, mandó que llevaran con él la tienda y el arca cuando marchó a la montaña donde Moisés había subido para contemplar la herencia de Dios. Al llegar arriba, Jeremías encontró una especie de cueva. Metió allí la tienda, el arca y el altar del incienso y cerró la entrada. Algunos de sus acompañantes fueron después a marcar el camino, pero no pudieron encontrarlo. Cuando lo supo, Jeremías los reprendió diciendo: ese sitio quedará desconocido hasta que Dios tenga misericordia de su pueblo y los reúna. Entonces el Señor mostrará de nuevo esos objetos y se verá la gloria del Señor y la nube como apareció en el tiempo de Moisés y cuando Salomón oró para que el lugar santo que quedara consagrado total solemnemente. También se contaba cómo Salomón con su sabiduría ofreció el sacrificio de la dedicación e inauguración del templo, así como Moisés suplicó al Señor y bajó fuego del cielo que consumió el sacrificio. También suplicó Salomón y bajó fuego que devoró los holocaustos. Moisés dijo: la víctima ofrecida por el pecado ha sido devorada por no haberla comido. Salomón celebró los 8 días siguiendo un ceremonial parecido. También se cuenta eso en las actas y en las memorias de Nehemías, donde se relataba además cómo éste fundó una biblioteca en la que reunió los libros que trataban de los reyes, los escritos de los profetas y de David, y las cartas reales sobre donaciones. De forma parecida reunió Judas todos los libros dispersos a causa de la guerra que hemos padecido, los cuales están ahora en nuestro poder. Si ustedes necesitan alguno de estos escritos, manden a alguien que los venga a buscar. Así que próximos ya a la fiesta de la purificación les escribimos para que también ustedes hagan lo posible por celebrar estos días. Y el Dios que ha salvado a todo su pueblo y ha devuelto a todos los herederos el reino, el sacerdocio y la santificación como lo había prometido por la ley, ese mismo Dios así lo esperamos se apiade pronto de nosotros y nos reúne en el lugar santo donde todas las regiones de la tierra, ya que nos libró de grandes males y purificó el lugar santo. Jasón de Cirene dejó escrita en 5 libros la historia de Judas, Macabeo y sus hermanos, la purificación del gran templo y la dedicación del altar, las guerras contra Antíoco Epífanes y su hijo Eupator, las apariciones celestiales en favor de los bravos combatientes por el judaísmo, que aunque pocos llegaron a sacar todo el país y perseguir a las hordas bárbaras,
a recuperar el templo famoso en todo el mundo, a liberar la ciudad, restablecer las leyes que estaban a punto de ser abolidas, gracias a que el Señor fue compasivo y benévolo con ellos. Nosotros vamos a intentar resumirlo en un solo volumen, viendo la cantidad de cifras y la dificultad que encuentran por la amplitud de la materia los que quieren internarse en las narraciones históricas. Hemos procurado ofrecer entretenimiento a los que se contentan con una simple lectura, facilitar a los estudiosos el trabajo de tener datos de memoria y de ser a los lectores en general. Para quienes hemos emprendido la penosa tarea de hacer este resumen, no ha sido un trabajo fácil, sino de sudores y vigilias, como no es fácil el trabajo del que organiza un banquete que tiene que atender el gusto de los demás para merecer también nosotros la gratitud de muchos. Soportamos con gusto esta fatiga y dejando al historiador el examen detallado de cada hecho, nos esforzaremos por seguir las normas de un resumen, porque a nosotros nos pasa, creo yo, lo que al arquitecto de un edificio nuevo debe proyectar al conjunto de la obra, mientras que el decorador y el pintor solo tienen que atender a lo necesario para la ornamentación. Al historiador principal le toca meterse a fondo en los sucesos, explayarse en ellos, estudiar críticamente todos sus pormenores. En cambio, al que hace una adaptación se le permite hacer una síntesis de la obra, renunciando a hacer una exposición completa de los hechos. Esto supuesto, comencemos ya la narración, poniendo punto final a este prólogo, porque sería una simpleza alargar el prólogo y abreviar la historia. Bien, pues qué gusto, qué alegría. No se olviden, les pedí subrayar en el capítulo 1, en el versículo 36, la palabra neftar, que significa purificación, pero comúnmente se llama nafta. Gracias. Mañana continuamos para concluir esta primera semana.